¿Cuántos vienen listos como una vasija? Comenzamos una serie lindísima titulada Vasijas, y en nuestra primera parte vimos que éramos el barro, que éramos la materia prima, ¿lo recuerdan? Y en la segunda pudimos ver ya la formación, dejarnos formar. Pero hoy ya estoy aquí como una vasija. Dígale al que está a su lado, ya el alfarero ya trabajó en mí, dígale. Ya soy una vasija. Dígale al que está a su lado, yo soy ya una vasija formada. Pero dígale al que está al otro lado, y le traigo una noticia: soy una vasija formada con propósito. Dígale al que está a su lado, en mi vida hay propósito, dígale. Yo no fui hecha ni formada accidentalmente. Yo traigo un propósito. Amén. Y hoy nuestra tercera parte lleva por título: soy una vasija formada con propósito. Y nos vamos a ir al libro de Job, capítulo 10, versículo 9. Esta vasija definitivamente no puede estar de adorno en un estante. Esta vasija tiene un propósito. Amén. Dice Job capítulo 10, versículo 9. ¿Están listos? Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Soy una vasija formada con propósito. ¿Sabe que Job fue uno de los escritores o uno de los actores de esta palabra del Señor, que a nosotros nos trae una enseñanza poderosa, no solo de fe ni de perseverancia, sino que este tipo, hermano, sabía quién a él lo había creado. Pregúntele al que está a su lado: ¿y a ti quién te creó? ¿A quién te formó? Job reconoce que fue formado por las mismas manos de Dios, y él sabía que él no era un producto al azar. Job sabía perfectamente que él no era un accidente, que él no había sido algo creado porque no había de otra y tuvo que hacerse. Job entendía perfectamente que Dios lo había hecho con un propósito. Y digo que Job sabía y entendía que él era una vasija con propósito, porque a mediados de la historia que conocemos, el proceso por el que él pasa, hermano, un día una noticia, otro día otra noticia, pero a Job nadie le mandó una cartita diciendo: ahí anda Satanás pidiéndote que seas probado. Porque dice la palabra del Señor que Satanás se presentó delante de Dios y dijo: ¿cómo no te va a servir Job si lo tienes rodeado de bendiciones? Y dice la palabra del Señor que Dios le permitió a Satanás que tocara sus posesiones. Y nosotros conocemos la historia, pero Dios le dijo: cuidado con su vida, cuidado con su alma. Y dice la palabra y la historia de Job, que Job hasta su esposa lo abandonó. ¿Dónde están esas esposas? En el peor momento, la esposa pensaba que Job no servía para nada, porque con todo lo que a él le pasaba, Job
declaraba que desnudo salió del vientre de su madre y sin duda desnudo iba a volver. Y miren esta porción de la palabra. Job le dice a Dios en el versículo 9: acuérdate que como a barro me diste forma. ¡Qué belleza! Atravesando una situación donde su propia esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. El hombre está atravesando una etapa crítica, una etapa de soledad, una etapa donde nadie podía pensar ni nadie podía profetizar que Job era un propósito de Dios. Y cuando todos se van y cuando todo acontece y Job queda como en un hoyo hundido, huérfano, enfermo, hermano, él le dice a Dios, y me encanta porque le dice a Dios: tú me hiciste y me formaste como el barro. O sea, Job tiene una disposición lindísima, pero tiene una fe poderosa y sabe que Dios está en control. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones difíciles y te has mantenido íntegro como Job? Y yo quiero decirte esta noche, si tú permites ser una vasija de Dios y tú le dejas a Dios cumplir su propósito en tu vida, Dios te va a sorprender. Porque aunque todo se vea oscuro, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Job entendió que el mismo Dios que lo creó era el mismo que tenía un propósito, que tenía un diseño. Era el mismo que podía hacer aún del barro, porque le dijo: reconozco que tú me hiciste y tú me formaste. Yo entiendo perfectamente que me diste forma como a barro y que tú puedes. Esa es una disposición a hacer de mí lo que quieras. Sabía que Dios lo había moldeado. Sabía que Dios estaba usando formas para moldearlo. Pero él sabía que su creador estaba en control. Es importante que cada uno de nosotros nos preguntemos si verdaderamente queremos ser esa vasija que va a cumplir el propósito de Dios. Y si eso pasara, es importante que nos preguntáramos cada uno de nosotros: ¿con qué propósito estamos viviendo hoy mismo? Si realmente me estoy dando para ser una vasija usada por Dios. Segunda pregunta que debo de hacerme: ¿para qué nos hizo así como somos? ¿Usted cree que yo no le he preguntado al Señor: ¿por qué me hizo tan chaparrita? Yo admiro a la hermana Suyapa, a la hermana Reina, esa elegancia, hermano. La hermana Elena, que cuando las abrazo a la cintura les llego, qué preciosura de mujeres. Pero créame que le pregunté una vez al Señor, le dije: Señor, ¿por qué me hiciste tan chaparrita? A mí me hubiese gustado ser un poquito más alta. Pero imagínense, si me hubiese dado unas 4 pulgadas más, mejor así chiquitita. Hermano, ¿por qué nos hizo como somos? ¿Por qué nos hizo así trigueñitos? ¿Por qué nos hizo blanquitos? ¿Por qué nos hizo tan enojadas? Ay, porque el Señor me daría este carácter a mí. ¿Por qué no se pregunta, hermano? ¿Cuál es la razón por qué Dios lo hizo así? Dios tiene un propósito. No nos engañemos, no finjamos. Dios nos ha creado tal como somos. La tercera pregunta es: ¿qué espera Dios de mí?
Es importante, si nosotros queremos ser una vasija formada con un propósito, es importante que nos preguntemos estas tres cosas. ¿Con qué propósito vivimos? ¿Para qué nos hizo como somos? ¿Por qué me haría Dios tan resentido? Dicen unos por ahí. ¿Por qué será que Dios a mí me hizo así tan huraño, tan esquivo? Dios tiene un propósito. ¿Por qué Dios me hizo tan penoso? Dios tiene un propósito. Y lo más lindo y la más importante de estas preguntas: ¿qué espera Dios de mí? Si tú quieres ser una vasija con propósito, es importante no solo hacerte estas preguntas, porque no basta solo ser formados. Debemos vivir con sentido, de dirección, de propósito, y no cualquier propósito, sino de propósito eterno, para lograr el propósito de Dios en esta tierra, porque Dios sí tiene un propósito, y el enfoque más principal de Dios es eterno. Dile al que está a su lado: Dios dice que te va a bendecir en esta tierra, pero lo va a hacer en su diseño. Como dice la carta de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El propósito de Dios, su puntería principal va a ser eterna. Dios, su propósito hacia nosotros es la eternidad. Y así que cada uno de nosotros debemos de enfocar cualquier propósito hacia lo eterno, hacia nuestra salvación. Entonces se va a enfocar nuestro propósito como una vasija que Dios tiene dispuesta en esta tierra. Para lograr entender el propósito de esa vasija que Dios formó y qué es lo que Él quiere hacer, es importante entender tres fundamentos lindos que te voy a compartir. Y uno de ellos es que fui formada con propósito, no por casualidad. Dígale al que está a su lado: soy tu esposa con un propósito, no por casualidad, no porque no había otra. Yo fui la elegida, digan. Porque es que hay veces que allá andan las mujeres pensando: ¿verdad que vos estás conmigo porque no hallaste otra? No, señora, no se equivoque ni ande diciendo eso. Dios así lo propuso. Fui formada con propósito. Diga conmigo: fui formado con un propósito, no por casualidad. Dios no hace nada en esta vida sin propósito, mi hermano. Dios se tomó 7 días para hacer lo que ahora existe. Vivimos y actuamos perfecto porque Él tiene un propósito. Cada persona fue creada por Dios con un propósito. Fue creado con un diseño único, con dones exclusivos, con detalles perfectos que nadie puede imitárselos a otro. Talentos genuinos que cada uno de nosotros tenemos, y con una visión específica, porque Dios quiere usar vasijas con propósito en esta tierra. Y decía mi abuelita: lo que es de Juan, no se lo quita Pedro, porque Dios hizo el propósito en tu vida. Hermano, yo tengo unas sobrinas gemelas idénticas, me confunden a veces, son tan idénticas, pero su huella es distinta. Dígale al que está a su lado: aunque te parezca mucho a mí, pero el propósito de Dios con mi vida es diferente. Dígale: Él me hizo con un talento, Él me hizo con dones y diseños perfectos para cumplir su obra preciosa en esta tierra. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2,
versículo 10. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. No creamos que estamos aquí por estar, hermano. Mire, yo vine a la iglesia porque no tenía dónde ir. Mentiras. Tú viniste a la iglesia porque Dios tiene un propósito lindo con tu vida. Y te trajo a este lugar para cumplir ese hermoso propósito en tu vida. Efesios capítulo 2 dice, para que seamos, diga conmigo, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de que tu mamá y tu papá te concibieran, Dios ya tenía el propósito en mano. Tú puedes decir, pero es que mire, yo soy un accidente. Pues déjame decirte que eres el accidente perfecto para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Deja de pensar que no hay propósito, porque definitivamente Dios preparó de antemano para que anduvieses en el propósito de Dios, en el propósito divino, porque somos hechura suya. ¿O hay alguien aquí que lo hizo el mono? No, pastor, a mí no me hizo Dios, me hizo el mono. No, somos hechura de Dios, perfecta hechura de Dios, diseño precioso, 9 meses de formación perfecta para cumplir su propósito en esta tierra. Pero necesitamos entender que somos vasijas con propósito. Somos vasijas formadas con propósito. No estamos aquí solo para sobrevivir o acumular cosas. Nosotros vivimos para reflejar la gloria de Dios en esta tierra, porque yo soy propósito de Dios en esta vida. Toca al que está a tu lado y dile, a partir de hoy, en esta vasija vas a ver la gloria de Dios, porque yo tengo un propósito divino que fluye en mi interior. Para poder ser esa vasija formada con propósito, dije que debía entender, número 1, que fui formada con un propósito, no por casualidad. Número 2, debo descubrir y conocer cuál es mi propósito en Dios. Debo descubrir y conocer cuál es mi propósito en la voluntad de Dios. Y esto me libra cuando yo, hermano, descubro, porque es posible que estemos pensando que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero luego Dios te direcciona hacia algo diferente. Y es posible que cuando eso pase, entre temor, entre confusión, déjate guiar por el alfarero, déjate conducir, descubre cuál es tu talento. ¿Sabe que Job en su lugar no entendía todo lo que estaba pasando? Porque la palabra de Dios dice que vino un criado y le dijo, y ha muerto un hijo tuyo. Se perdió toda esa propiedad y murió tu hijo. Y luego otro día la noticia, otro hijo. Y luego cuando Job viene, se da cuenta que no tiene nada, que la única que está a su lado es su mujer. Pero cuando su mujer lo mira con que su piel caía, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y se fue. Job no entendía. Job no entendía. Job no entendía. Pero Job, en medio de su proceso, él descubrió, él buscó y él conoció cuál era el propósito de Dios en aquel tiempo. ¿Sabe que sus amigos lo condenaban, lo juzgaban, le decían, es que tú has pecado? Y sus amigos se iban a reunirlo, no para ayudarlo,
sino para destruirlo más, para decirle: entonces Dios no estaba contigo, entonces algo hiciste mal. Y Job cada vez se hundía, pero en medio de su proceso Job no dejó que el proceso lo destruyera, sino que en medio del proceso Job reconoció que él era barro, que había sido formado por el mismo Dios, y él descubrió que Dios tenía un propósito en su vida. Hoy, al igual que Pedro, debemos de reconocer quién es que nos ha formado, quién es el que nos dio vida, quién es el que nos ha traído hasta acá. Y quiero compartir una nota que tengo aquí que dice: aunque no comprendamos las circunstancias, no dudemos quién es que nos llamó, no dudemos quién es el que nos hizo, no dudemos quién es el que nos formó, porque Él mismo nos está conduciendo y guiando para lograr nuestro propósito. Dile al que está a tu lado: ahora tal vez me estás viendo pasar procesos, pero me estoy dejando moldear, porque el que me hizo puso un propósito en mi vida. Dile al que está a tu lado: voy a triunfar. Dígale: me vas a ver victorioso, me vas a ver bendecido, porque hay un propósito y lo estoy descubriendo. ¿Sabe que esto me lleva a Romanos capítulo 8, versículo 28? Que ese versículo lindísimo, hermano, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabe? Cuando pasamos procesos y dificultades, cuando pasamos tormentos, a veces el enemigo nos quiere hacer creer que Dios no tiene planes con nosotros, que Dios no tiene propósitos con nosotros. Pero Job pasó el proceso más duro y difícil, y fue en el proceso donde Job descubrió que verdaderamente su creador tenía un propósito lindo en su vida. Cuando descubrimos nuestro propósito en las pruebas, toma sentido la dirección de Dios en nuestras vidas, hermano. Yo soy una vasija, usted es una vasija de barro en las manos del alfarero. Usted es una vasija lindísima que Dios formó con un propósito lindísimo en esta tierra. Y esta noche le motivo para que usted se levante y actúe en el propósito de Dios. Pastora, pero es que me están pasando cosas tan difíciles. Pastora, pero es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Pues déjame decirte que la Biblia no dice que te va a ir bien y que todo te va a salir bien. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Así que lo que ahora mismo estás atravesando es porque algo bueno viene de Papá Dios, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Para poder entender que soy una vasija con propósito, número 3, debo de comprender que el propósito de nuestra formación es servir y glorificar a Dios. Hermano, grábeselo en su mente. El propósito de nuestra formación es servir y glorificar a Dios. Ningún barro es formado para quedarse en exhibición o para ser inútil. Todo barro es formado para presentar un servicio en las manos del alfarero. Yo soy una vasija en las manos del alfarero. Y me llama la atención lo que dice Isaías 43:7.
Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un diseño. Y lo que ahora mismo acontece en mi vida es porque quiero ser una vasija de servicio al Señor, para servir al Señor, para honrar al Señor en esta tierra. Y mire cómo lo describe Isaías 43:7. Dice el versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Iglesia amada, puedes leer conmigo este versículo en voz alta, que allá afuera o a donde esté alguien que está pensando que no hay propósito en mi vida, ahora sepa que hay propósito en nuestras vidas. Como dice el versículo, a todos los llamados. Para gloria mía los he formado. Hermano, dejemos que Dios muestre su gloria a través de nosotros. Permitámosle a ese alfarero que nos formó, que nos hizo con defectos, pero con lindas cualidades, y que nos ha dado un propósito, que realmente yo pueda ser un mostrador de su gloria. Dejémonos usar, porque Él dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo para mostrar su gloria. Nosotros somos el propósito de Dios en esta vida, y hoy debemos de entender que fui formado por Él para servirle a Él. Yo predicaba en una reunión y decía: ¿cuántos años tenemos de servirle a la vida, al mundo, de servirle a la casa? Esa casa ni se desgasta de tanto que trapeamos y barremos. Pero hoy se llegó el momento de servir al Señor. Y hoy sí va a haber recompensa, hoy sí van a haber cambios en nuestra vida, hoy sí van a haber bendiciones, porque hoy sí vamos a ser utilizados para lo que realmente hemos sido formados. Amén. Permanecer en esa disposición y entender que fuimos formados para servir con amor, para restaurar, para enseñar, para consolar, para edificar. Cuando nosotros vivimos en ese propósito lindísimo de Dios, entonces Dios empieza a hacer cosas lindas aún en otros. Cuando vivimos fuera del propósito divino, entonces vivimos vacíos, aunque tengamos muchas cosas. Pero cuando vivimos para servir al Señor, aunque no haya mucho, lo poco es suficiente para estar llenos, alegres y gozosos, porque somos una vasija útil para la gloria de Dios, hermano. Y no me vengan a decir las hermanas que no es cierto lo que voy a decir, porque tenemos como 20,000 vestidos. Y cada vez que van a venir el sábado al culto, no hayan que ponerse. Ya dejemos de estar vacías. Tomemos propósito. Porque atención a esta nota que dije. Cuando vivimos fuera del propósito de Dios, vivimos vacíos. Aunque tengamos un montón de cosas a nuestro alrededor. Aunque hayan éxito, hay vacíos. Pero cuando vivimos bajo el propósito de Dios, vamos a vivir llenos, aún con lo poquito que tengamos. Yo conocí familias, una madre de 9 hijos, que lo único que tenía para dar de comer a sus hijos era un huevito. Era tan sabia, era tan inteligente, que echaba
aquel montón de tortillas y hacía aquel huevito estrellado en agua tibia, no en aceite, en agua tibia. Hermano, y era por turno, le daba una tortilla a cada uno de sus niños y enrollaban la tortilla y tenían la oportunidad de meter una vez esa tortilla en el huevo y disfrutar aquella comida. En mi vida nunca vi niños tan felices comiendo de un solo huevo los 9 niños. Hoy en día hay tantos huevos, pero no hay niños comiendo, ni hay niños felices. ¿Por qué? Porque hemos perdido el propósito. Nos estamos llenando de tantas cosas y seguimos vacíos. Pero hoy vamos a llenar todo vacío, porque realmente mi propósito es glorificar a Dios y servir a Dios en esta tierra. Y ahora ya no habrán vacíos. Amén. Para poder entender que soy una vasija, hermanos, con un propósito. Número 4, consejito número 4, debo de entender que nuestro propósito se mantiene vivo mientras estemos en Cristo Jesús. Si nosotros nos desconectamos de Jesús, si nosotros nos alejamos de la oración, si nosotros nos alejamos del estudio de la palabra, si nosotros nos desconectamos de la comunión, si nosotros nos desconectamos de Dios, el propósito de Dios se rompe. El propósito de nuestra formación y de servicio a Dios se va a mantener activo mientras Jesús habite en nuestros corazones. La pregunta es hoy, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cuánto estás leyendo de su palabra? ¿Cuántos se han estado llenando con los devocionales de las vasijas que hemos estado compartiendo? ¿Cuántos han estado alimentándose y conectados con ese plan divino? Pues déjame decirte que nuestro propósito en Dios se va a mantener vivo y activo mientras yo esté conectada con el Señor. Dile al que está a su lado: hemos tenido buena comunión toda esta semana. Dígale, hemos orado en los hogares, porque no hemos descansado ni un día y no vamos a descansar, porque mañana seguimos, tenemos un hogar más en Zonaguera, así que vamos a estar conectados. Entonces dile al que está a tu lado: tu propósito va a cobrar más vida, porque ese propósito se activa y cobra vida mientras estamos conectados con Jesús. Así como el barro no toma forma si no está en las manos del alfarero, así nuestro propósito no cobra vida si no nos agarramos de nuestro alfarero, si no nos apegamos a nuestro Dios, si no nos acercamos a Él, como dice San Juan capítulo 15 versículo 5: separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid verdadera, y si nosotros queremos ser esa vasija que da fruto, esa vasija que tiene propósito, abracémonos del Señor, agarrémonos del Señor. San Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es Dios y yo. Ay, pastora, pero es que viera que yo he agarrado un compañerismo, dice una que estoy viendo disimuladamente por ahí, ¿verdad? Pero no es con el hermano que te tienes que apegar, es con Cristo. Ay, pastora, es que a mí me encanta estar pegada ahí al hermano líder. Qué bonito es estar pegado al hermano líder. Es bonito, pero al que tienes que apegarte de verdad es a Cristo.
Porque separado de Cristo, ahí dice su palabra, permaneced en mí y yo en Él. ¿Por qué, hermano? Para que llevemos fruto, para que el propósito de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios permanezca en nosotros y cada uno de nosotros podamos permanecer en la oración, hermano. Diga conmigo: Señor, sopla de los cuatro vientos espíritu de oración, porque yo quiero ser una vasija con propósito. Hermano mío amado, la oración es el canal o el vínculo perfecto que nos apega a Dios. La oración es poder. La oración, hermano, es comunión con Dios. La oración es hablar con Dios. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que cuando oramos el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre, mi propósito en Dios es poderoso, hermano. No solo cobra vida, sino que es poderoso. Permanezcamos en la oración, permanezcamos en la obediencia, permanezcamos en la comunión con Dios y Él va a entrar, hermano, en nuestras vidas y su poder será derramado y será notorio en Sabá y en todos los alrededores que somos portadores de su gloria, porque somos vasijas con propósito. Yo quiero que le hable a la silla donde está sentado. Dígale: silla, yo no vine solo para estar sentado, porque yo tengo un propósito. Y muy pronto me voy a levantar como el águila, porque yo voy a empezar a orar, porque orando conoceré cosas grandes y ocultas que aún no conozco, y el propósito de Dios cobrará vida, porque la oración del justo puede mucho, y ahora en adelante mi vida va a ser orar y orar, hermano. Dios quiere, hermano, derramar su poder y su gracia, pero necesitamos acercarnos más a Él. Necesitamos apegarnos, porque nuestro propósito se mantiene vivo mientras estamos pegados, arraigados en su presencia. Yo quiero concluir esta noche con esta hermosa enseñanza y preciosa enseñanza, hermano. Soy una vasija formada con propósito, al igual que Job, hermano, porque Job reconoció y dijo: si el que me formaste fuiste tú, yo solo soy el barro, Señor. Eso fue lo que Job le dijo al Señor: el que me hiciste fuiste tú, yo solo soy el barro, Señor mío, solo soy el barro. Y sabe que el único que puede darle un propósito hermoso, real y poderoso en esta tierra es Dios a nuestra vida, a un barro que cobra vida, hermano, en cada uno de nosotros. Quiero concluir diciendo que fuimos formados por un alfarero que verdaderamente es grande y poderoso, y que ahora debemos aprender a vivir conectados a su propósito. Aunque las circunstancias de la vida, las formaciones y los destinos nos quieran llevar por caminos equivocados, debemos de correr, hermano, hacia su presencia, porque realmente mi propósito solo en su presencia es que cobra vida. Ya no debemos de cantar solo por cantar a sus pies, hermano, sino que es necesario que volvamos a sus pies. Es necesario que volvamos de rodillas a su presencia y que le digamos: Señor, por muchos años he querido hacer esto y lo otro, pero ahora ya no quiero hacer nada, porque solo soy barro. Tú me formaste, tú me hiciste. Tú eres el instrumento que va a hacer que este barro sea útil para mostrar tu gloria en esta tierra. Yo no sé cuántos esta noche se ponen de pie y le dicen al Señor: yo quiero ser un instrumento vivo para cumplir tu voluntad, para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Yo quiero hoy realmente ser ese propósito activo, ya no dormido,
porque Dios quiere mostrar su gloria en esta tierra, hermano. Y hoy más que nunca el Señor quiere manifestarse a muchas familias. Hoy más que nunca el Señor quiere visitar a muchos hogares. Pero hermano, el Señor ya no puede mandar ángeles porque usted está aquí. Usted tiene ese propósito. Es usted ahora el que tiene que ir. Amén, hermano. Sabe que los ángeles desean predicar la palabra y hacer el trabajo que Dios le ha dado a usted. Los ángeles desean, pero la misión ha sido encomendada a vasos de barro, como usted y como yo, a vasijas de barro que se dispongan a ser portadoras de su gracia, de su amor, de su presencia. No a su manera, hermanos, porque es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. No a su manera, no a mi manera, a la manera de Cristo. Y para hacerlo a la manera de Cristo necesito entrar a esas plataformas lindísimas de la oración, doblar rodillas. Necesito entrar a ese tiempo profundo del estudio y discernimiento de la palabra. Necesito entrar a la comunión. Necesito entrar a su presencia. Por eso esta noche quiero que eleves tu voz y que ores al Padre. Padre Santo, yo no sé cuántos propósitos más tienes para mí en esta tierra, pero heme aquí, Señor. Heme aquí, oh Dios, envíame a mí. Heme aquí, Señor, hay una disponibilidad total. Quiero ser esa vasija que reconoce que en mí hay un poder, que en mí hay un propósito, en mí hay una llama encendida que nadie puede apagar, porque he sido yo ese instrumento al quien Dios va a usar para mostrar su gloria en esta tierra, para mostrar su gloria a mis amigos, para mostrar su gloria a mis familias, para mostrar su gloria a mi descendencia. Alguien tiene que saber cuán grande eres tú, oh Dios, porque hoy tomo el propósito tuyo en mi vida. Amada iglesia, muchas veces el Señor te ha querido llevar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y tú has dado la espalda y has caminado hacia lo contrario. Pero esta noche, toma el camino correcto. Tómate de la mano de Dios. A tu alrededor te van a fallar todos, así como a Job. Todo le falló, pero Job entendió que él solo era barro y que el alfarero tenía un propósito. Él solo era barro y el que lo había hecho y lo había formado, él sabía qué hacer con él. Y déjame decirte que ese alfarero hizo cosas lindas en la vida de Job. Cuando Job entendió su propósito, entonces su palabra declara y dice que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Hay bendiciones a tu alrededor que van a comenzar a crecer. Hay vidas a tu alrededor que van a tomar vida. Pero entiende el propósito de Dios. Ahora mismo comprende que eres una vasija con propósito. Diga conmigo: Señor, necesito caminar en pos de tu propósito. Iglesia toda, diga ahora: yo soy una vasija en las manos del alfarero, portadora de un propósito. Sí, Señor, y tu propósito es lindo y especial en nosotros, en esta tierra.
se quedó conmigo para siempre. Vamos a decirlo, iglesia. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él es aquí, mi amado. Él es aquí, nunca lo dejaré ir. Y Él es aquí, mi amado. Él es aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. ¿Cómo díselo? Aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, no importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, ya lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce